Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos desde aquí, de esta población del Amparo, para todo el mundo. Maravilloso Dios. Tengo en mi mano la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, las cuales nos pueden hacer útil y sabio para la salvación. Maravilloso el Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 17, dice la palabra de Dios, como sigue en el versículo 20. Leo para todos ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice como sigue la palabra del Señor. Jesús le dijo, por el Señor Jesús, versículo 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria, y alabamos y le bendecimos, Señor amado. Abre, Dios mío, la mente a miles de millones de personas en el mundo, Padre amado, para su gloria, para su honra, su alabanza, Padre. Toma el dominio, el control, el señorío, poder de Dios. Dios mío, bendiga las vidas, Padre, de esta palabra maravillosa, Padre amado. Muchas gracias, Espíritu de Dios, maravilloso Dios, Dios mío, rompe cadena y atadura y ligadura, en el nombre del Señor. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Rey de Gloria, Señor amado. Vive el Señor para siempre. En el libro de usted, amigo, Gloria al Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20, y podemos ver por la palabra de Dios, el Señor lo necesario, lo útil, lo poderoso, lo que tiene que ver con la fe. Vive el Señor. La fe es una palabra, pues cualquiera puede decir, tiene un concepto de la fe, un conocimiento de la fe. Vive el Señor. La fe tiene muchas maneras. Se habla de fe todo el resto de este año. Puede haber 50.000, 100.000 mensajes referentes a la fe, y todavía no se alcanza la magnitud en totalidad de lo que es la fe. Vive el Señor. La fe en distintas direcciones, la fe de distintas formas. Gloria al Señor. La fe es un pilar fundamental en la vida de un creyente. Gloria al Señor. De hecho, el mundo gira en torno de la fe. Gloria al Señor. Todo lo que existe y subsiste está allí basado. Gloria al Señor. La fe es la que ha permitido todo esto, aún los avances, aún la ciencia, la tecnología, todo tiene que ver allí. Y allí, gloria al Señor, de ese pilar, la fe. Sé que la fe para, por ejemplo, la fe para liberación, la fe milagro de finanzas, la fe en distintas formas y maneras. O sea que la fe tiene muchas formas y maneras para uno poder, allí nosotros, hacer la obra de Dios también. Porque para usted orar tiene que tener fe. La fe es lo que le empuja a usted a orar, lo impulsa a orar. Es la fe, vive el Señor. Y por ejemplo, el versículo 20 dice, si tuvieres fe, nada os será imposible. Es la fe para operar en lo sobrenatural. Maravilloso Señor, ese es el tema. La fe genuina para operar en lo sobrenatural es necesaria. Gloria al Señor, habla de una necesidad. Gloria a Dios. La fe para operar en lo sobrenatural, para poder allí ver milagros. Milagros gloriosos, milagros creativos, maravilloso el Señor. Y dice así, gloria al Señor, con frecuente Jesús allí comentó sobre gloria al Señor, sobre la fe, los resultados de la fe genuina. Y dice, él habla de, gloria al Señor, de la fe que puede mover montañas. Podemos allí analizar, maravilloso Señor, con frecuencia Jesús, y el Señor para siempre, comenta sobre la fe, sobre la naturaleza de la fe genuina. Habla de una fe, gloria al Señor, que puede mover montaña. Es decir, que esa fe es muy útil, muy necesaria. Vive el Señor. Y Jesús allí, con frecuencia Jesús allí, comentó mucho sobre esa fe, sobre la naturaleza de la fe, porque sabe que siempre todo tiene una naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza
todo tiene una naturaleza, o sea, habla de algo naturalmente allí. También la fe tiene su naturaleza, ¿no? El Señor, es decir, lo genuino. Cuando hablamos de genuino, Jesús hizo mucho hincapié sobre la fe genuina. Siempre, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, un repuesto para el carro, para la moto, la cicla, algo, siempre nosotros, allí con el comerciante, el que allí vende, siempre uno le pregunta si eso es algo genuino. Cuando hablamos de algo genuino, quiere decir que si es original, porque está lo original y está lo falso. Vive el Señor. Son dos cosas diferentes, son como dos polos opuestos. Entonces la fe genuina fue la que Jesús allí, vive el Señor. Allí podemos mirar que con frecuencia Jesús comenta sobre la naturaleza de la fe genuina. Dice, habla de una fe que puede mover montaña y realizar milagros y, el Señor, sanidades y llevar a cabo grandes cosas para Dios. ¿Ven? Eso es así, esa es la fe. Maravilloso el Señor. Esa es la fe. Gloria al Señor para siempre. Es una fe muy poderosa que va para poder operar milagros. Estamos hablando de presencia de milagros. Vive el Señor. Y esa fe allí que, gloria al Señor, gloria a Cristo para siempre, lleva para llevar a cabo grandes cosas para Dios, grandes cosas. Con esa fe es que se puede romper cadenas. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. ¿Qué es esa fe? Gloria al Señor. Esa fe se encuentra en Dios. Esa fe es la que había, o la que habló Cristo. Fue la que habló el Señor Jesucristo. Uno, la fe genuina es una fe eficaz que produce resultados. Trasladar montaña. Número uno, es una fe que produce resultados. Allí el mismo Señor, no ningún apóstol, Jesús habló claramente allí. Miramos allí que una fe genuina que produce resultados eficaces. Y nosotros con esa fe que podemos entrar para poder operar, gloria al Señor, en lo sobrenatural, se necesita esa fe genuina, gloria al Señor. Es la que hace allí, es la expresión de Jesús cuando dice esa fe genuina para operar, gloria al Señor, para hacer milagros, como decir, trasladar montañas. Ahora no es que usted, por ejemplo, se vaya cerca de un monte y se vaya a hablarle a un monte en lo literal. Esto son cosas simbólicas. Maravilloso Señor, hablarle a un monte, a una montaña, a una selva, y que se quite, que se aparte. Vive el Señor para siempre. Esto habló el Señor Jesucristo allí en una forma de un simbolismo. Maravilloso Señor, porque las situaciones que a diario se presentan son como una montaña. Vive el Señor. Los problemas son como una montaña. Las enfermedades son como una montaña. Las situaciones adversas son como una montaña. Y Jesús hizo referencia, y para mover una montaña, gloria al Señor, se necesitaba una fe genuina y verdadera y eficaz. Ese es el número uno. Gloria al Señor. Eso es, número uno, la fe genuina que puede producir, gloria al Señor, resultados, trasladar montañas. Número dos, la fe genuina, gloria al Señor, la fe genuina no es una creencia en la fe. La fe genuina no es una creencia en la fe, porque ella es diferente. Creencia a fe, gloria al Señor. No es una creencia en la fe, como una fuerza o un poder del Señor, que solo es, gloria al Señor, una fe en Dios. Si esta fe solamente, número dos, es una fe en Dios. No es que hay que creer en la fe, gloria al Señor, sino que Dios nos da la fe para poder creer en Dios. Maravilloso Señor. Eso es, la fe es la que activa nuestra vida para que podamos creer en Dios. No es creer en la fe, gloria al Señor, porque muchas personas piensan de esa forma. Esa es la parte número dos. Gloria al Señor. Que es la fe que puede allí tener un poder, el Señor vive Cristo para siempre, sino que es una fe en Dios. Por eso el Señor, allí vive el Señor para siempre. Eso es la parte número dos. Gloria al Señor. Y la número tres,
La fe genuina es una obra de Dios dentro del corazón del creyente. Ahí está eso. Incluyendo una conciencia y el espíritu allí dentro, maravilloso Señor, del cristiano. Derramamiento, dice así, la impartida, es impartida al corazón de que las oraciones son respondidas. Y la creencia dentro del creyente, dice así, el Espíritu Santo no se puede producir, el Espíritu Santo puede producir en la mente de la vida de persona. El Espíritu Santo puede producir esa suficiente fe para poder allí hacer grandes hazañas que se necesitan. Maravilloso Dios. Una vez cuenta el hermano Tis, que es la oración más corta, hablando, dice el hermano Tis, la oración más corta que él hizo en un momento, allí estaban haciendo una carpa para un lugar de convención, en cierto lugar, maravilloso Señor, y un hermano subió arriba, a una distancia siempre alta, a colocar algo allá arriba. De repente el hermano se viene de allá, se prende de allá, se cae de allá, y el hermano T lo que hizo fue: Señor, sálvalo, y el Señor, y cuenta el hermano que, pero ahí esa fe actuó en medio de esa oración, porque es que todo es un pilar fundamental necesariamente. Y cuando el hermano dijo esa palabra, se activó, que allí vemos el don de fe, que es diferente a la fe normal, a la fe cotidiana, podemos decir así, que siempre tiene cada persona. Hay muchas clases de fe: una fe intelectual, una fe religiosa, pues la fe que se usa en el cristianismo, una fe que como progresivamente que cree en Cristo, la fe que se recibe el día que aceptó al Señor Jesucristo, ese es otro tipo de fe. La fe, por ejemplo, son 2 letras, hay muchos conceptos, muchas ideas, muchas formas, se habla de mucha fe, pero la fe tiene que ir de acuerdo también, gloria al Señor, con la obra. Entonces hay que la fe sin obra es muerta, o sea, tiene que ir el complemento. El Señor es el complemento de la verdadera fe original en el Señor. Por eso la fe genuina es la fe que puede, gloria al Señor. Ese es en el punto allí número 3, viviendo para siempre. La fe genuina es la fe, gloria al Señor, la fe genuina como una fuerza poderosa del Señor que está allí adentro, en la parte, dice así, que obra dentro del corazón del creyente, incluyendo allí el Señor dentro de la conciencia. Así que cuando nosotros oímos, como por ejemplo el hermano Tis soltó esa palabra, que venía ese hermano así, venía de cabeza, pero cuenta el mismo hermano que esa de repente sintió algo allí y fue enderezándose, sintió que alguien le fue dando la vuelta y cayó de pies en el pavimento. Vive el Señor. Lo hizo allí un hombre de Dios con niveles de fe. Eso es fe. Analice eso. Eso es fe para operar en lo sobrenatural. Esa es una hazaña, esa es una reacción. En el hermano Tis y en muchos hombres de Dios, esa fue una hazaña, algo extraordinario. Gloria a Dios, para poder operar en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces, el hermano allí, ese hombre, llegó el momento y Dios lo colocó, que fue Dios, la mano milagrosa del Señor se activó y cayó en pies. Y si no hubo ninguna lección. Pero ¿quién lo pudo hacer? Ese tipo de fe, gloria al Señor, en Dios. Como lo dice acá, estos tres parámetros, allí 3 puntos, 3 conceptos, 3 ideas, 3 maneras, 3 interpretaciones. Gloria al Señor, que se le pueda aplicarle como usted allí piense, como usted mire, usted analice cómo está el nivel de fe que usted tiene hacia Dios. Gloria al Señor para siempre. Son niveles de fe, son poderosamente, y ahí nosotros podemos entender y comprender. Gloria al Señor. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos palabra para usted, mi amigo, mi hermano, usted que está pasando una situación fuerte, usted, hermanos pastores, en la situación que se está viviendo, que se ha venido el mundo, ahí donde se necesita ese nivel de fe, vive el Señor. Y aquí yo tengo, vive el Señor, hablando de la misma palabra fe, dice la fe, moneda del reino, gloria al Señor. La fe, moneda del reino. Es decir, que sabe que en los países, dice así, la fe es para el reino de Dios, lo que la moneda
es para una nación. En la sociedad de hoy, las monedas más fuertes del mundo, dice, están perdiendo su fuerza, el poder de la adquisición. Dice así, están fracturando. La mayoría de las personas no se sienten satisfechamente o satisfactoria o segura. Solo el reino de Dios es inconmovible, o sea, el reino de Dios. Así que la moneda, gloria al Señor, del reino de los cielos, haciendo una comparación, es la fe. Como lo es una moneda en un país, como lo que una moneda se mueve en un país, como el dólar, el euro, el peso. El Señor, fíjense, nosotros por ejemplo aquí en Venezuela, y uno no habla mal de nuestro país, y Dios nos siga bendiciendo. Venezuela, vamos a ver la gloria de Dios muy pronto. Venezuela está preparada para algo grande y maravilloso. El Señor, así como llegó ese COVID-19, que no lo esperábamos, el Señor, pero Dios tiene grandes cosas para Venezuela. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí le termino, para decirle algo más, bien Señor para siempre, como lo que le estaba comentando, el dólar, el euro, esos países, otros países, la plata japonesa, la plata de allí, los chinos, todo eso, el valor totalmente. Entonces fíjense algo, solo el reino de Dios es inconmovible. Su moneda, dice, hablando de la fe, haciendo referencia a la fe, su moneda siempre fuerte, dice, siempre fuerte, y nos permite adquirir todo lo que necesitamos del ámbito eterno. Sin embargo, para recibir lo que hay en la eternidad, debemos entender que es la fe, que es la fe y cómo funciona, y cómo caminar de acuerdo al mismo, gloria al Señor. Caminar a la misma, caminar en esa misma forma, gloria al Señor. Entonces la fe es la moneda de lo sobrenatural y en el ahora. Es decir, la fe, que es la fe de Dios, por el Señor vive para siempre, es donde nosotros nos aferramos a ella. Gloria al Señor. Creemos en Dios porque la fe nos hace que creamos. Entonces la fe es la moneda de lo sobrenatural en el ahora, en el tiempo. Ahorita, no mañana, hoy, gloria al Señor. Usted que está viendo esa situación, Dios a usted le va a ayudar a salir de esa condición. Y dice, sin fe es imposible, en los versículos bíblicos que usted puede encontrar, Hebreos 11:6, el origen de la fe, su fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, dice para siempre, si no logramos, y si no logramos, no establecemos, no recibimos nada. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente fe. Por eso dice que acerca de Dios crea que le hay. En obediencia, no solamente dice así, claro, que la fe no es lo único que agrada a Dios. También la obediencia, la santidad, la reverencia, la adoración, el ayuno, la oración, también le agradan, pero nada de esto tiene valor si se practica sin fe. Nada de esto tiene valor si se practica sin fe. Tiene que haber fe para todo esto. Que haya santidad, que haya allí oraciones, que haya ayuno, que haya vigilia, que hayan búsquedas. Pero nada de esto funciona si no, gloria al Señor, se practica. Si se practica sin fe no tiene resultado alguno, gloria al Señor. Directo para siempre. Y ahí vemos, ahí muchas personas piensan que es la fe la fe, gloria al Señor, fe comienza, piensa que la fe comienza en ella, pero eso allí se desaniman cuando sienten que no tiene la suficiente fe. No dice, y no quiera agarrar más para recibir de Dios. Hay que permitirle, permítame, dice así, compartir con usted una verdad espiritual y indispensable. El origen de la fe es del cielo, no es terrenal. Por eso es difícil. A muchas personas se vuelven tan que no creen en nada, pues el Señor, que vuelven tan a veces hasta ateas, que no son ateos, sino una persona que son indecentes ante Dios, una grosería, eso, decir que Dios no existe, que Dios es esto, aquello, está haciendo, pero por eso es que la persona no encuentra cómo
hace conexiones, comienza con ella, por eso se desanima cuando se sienten que no tiene la suficiente fe. Dice así, no pueden generar más para recibir de Dios. O sea, no pueden generar, esto no es de generar más para recibir más de Dios. Esto habla de un don. La fe es un don del Señor. Entonces permítame decir aquí que la fe aquí viene directamente del cielo. La fe es de origen del cielo. Gloria al Señor. La fe, el origen es del cielo y opera desde allí. Para tener fe necesita, gloria al Señor, fe. Debemos nacer del Espíritu de Dios. ¿Por qué no tiene fe esa persona? Porque hay muchos cristianos que no tienen fe. Usted mismo se va a hacer un análisis esta tarde. Hermanos recién convertidos, hermanos ya un poco más de tiempo convertidos. ¿Por qué no tiene la suficiente fe? ¿Por qué no ha permitido que Dios toque su vida y le despierte esa fe que está dentro de usted? Uno, porque no ha nacido del Espíritu de Dios. Tiene que nacer del Espíritu de Dios. Aunque haya nacido del agua, pero le falta la experiencia espiritual con el reino, sobrenaturalmente. Gloria al Señor para siempre. El reino de los cielos, el cual vive para siempre. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos hace. Es el que nos lleva, el que da el acceso a lo sobrenatural. Para poder operar en lo sobrenatural necesitamos tener esa fe del libro de Mateo capítulo 17 versículo 20 para poder entrar, para poder mover montañas. El Señor, esa fe que viene de origen celestial, de origen del cielo, no es terrenal, no es humana, no es diabólica, no es natural, es sobrenatural, es poderosamente. Y ahí podemos analizar, el Señor, es imposible nacer de nuevo si no allí, gloria al Señor, si no se activa en la obediencia y para poder entrar en lo sobrenatural, gloria al Señor. Cuando recibimos del Señor, dice así, la mayoría de nosotros solo tenemos el Señor para siempre. Allí dice así, la tendencia a ser evangélico, los confesamos como el Señor, creemos que Dios lo levantó de los muertos, eso es normal. Romanos 10, 9 y 10, en ese momento cruzamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, es verdad. Recibimos una medida de la fe de Dios, o sea, y recibimos una medida de fe de la fe de Dios. Esa es la fe como que va progresando en la vida del creyente. Aquí está, dice aquí en este modelo, la cuestión allí dice así, la medida de fe que recibimos es una proyección o una porción. Proyección es para proyectarse, maravilloso Señor, y la otra es una porción, una parte. Porción también es una parte, gloria al Señor, una porción de la fe de Dios. ¿Cuál es? ¿Para qué? De Dios, la cual es sobrenatural. En Marcos 11, Jesús le dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Una traducción más literal de esta declaración es, tenga la fe de Dios. Eso es lo que quiere decir allí, lo que la Biblia, la traducción allí quiere decir. El Señor quiere decir eso, tenga la fe de Dios, hermanos. Si usted tiene la fe de Dios, usted va a mover montañas y se van a ir a quitar en medio. Y el Señor, tenga la fe de Dios para poder operar en lo sobrenatural y ver milagros. Gloria a Dios, milagros poderosos. Vive para siempre. Jesús dice, nos enseña. Jesús enseñó a sus discípulos que Dios dice así, allí nos concede una porción de su fe. Entonces todos comenzamos nuestra vida cristiana con una medida de fe potente. Ya no falla, no es débil, una fe potente, poderosa, ya otorgada. Sin embargo, como la fe no es una moneda tangible como la que de los países, como el dinero, quizás usted se pregunte cómo la gastamos cómo hacemos para obtenerla, para recibir lo que necesitamos. ¿Cómo? Aceptando a Cristo.
usted acepta a Cristo, la fe te lleva a que tengamos y obtengas esa palabra. Y la palabra allí va a hacer el efecto, porque vemos la fe, la palabra y la confiabilidad en el Señor. Eso es lo que hace. ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se gasta la fe? La fe se gasta, se pone en circulación por medio de nuestras palabras. La Biblia dice que la vida y la muerte también puede la lengua. El libro de Proverbios 21. ¿Ve? Ahí está eso. Cada vez que hablamos, activamos un intercambio espiritual. Si no, dice, si no hablamos las palabras de vida de Dios, existe el peligro de que las palabras puedan traer algo perjudicial. Ejemplo, la palabra, por ejemplo, la palabra no puedo, no puede activar puede activar una imposibilidad. Cuando hablamos a esta mentalidad, nuestra mente, cuerpo y espíritu se alinean a nuestra afirmación. Está claramente, esta no es una expresión de fe de Dios, sino más bien una declaración fundada en el temor que viene de una mente. Maravilloso Señor, viene un pequeño allí para reflexionar, un estudio del Señor que viene de una mente, una mentalidad original en el mundo natural, ya es así que está en este mundo, en nuestra mentalidad carnal. Si decimos no se puede hacer nada, básicamente estamos caminando o estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque lo imposible vino como resultado de la caída del hombre. Ahí vemos eso. Lo imposible, allí me dice el Señor, vino como la caída del hombre. Entonces, por lo tanto, el Señor, cuando decimos, por ejemplo, de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, activa posibilidades, Mateo 19:26, si creemos en Cristo, todo es posible, Marcos 9:23, Lucas 1:37, cuando nuestra mente es renovada y la fe le quitamos la mitad, o le quitamos las imitaciones. La fe es la que puede quitar todo eso. Lo que hace, o lo que ha puesto Dios, se hace muy fácil pensar como Él, el Señor. Cuando quitamos todas las limitaciones, podemos actuar y movernos en el campo, en lo sobrenatural. Gloria al Señor. Entonces, esa es la verdadera fe. La fe es del cielo. La fe está aquí, gloria al Señor. La fe está anclada en el camino invisible, el cual es superior a todo lo visible. La fe está aquí, está allá, está donde quiera, en la mente de esta persona, en el ámbito visible, el cual es superior a todo lo visible. Hable de fe, el Señor, de su posición en el ámbito celestial. Y la fe de Dios es ahora porque el poder de la resurrección y la palabra. Entonces ahí entra en esa etapa, maravilloso Señor. Ahí va usted entrando, ahí que es la fe, ya usted entiende una idea, la fe de Dios. La palabra fe es en este versículo, se traduce del vocablo griego pisteis, maravilloso Señor, que viene la palabra que significa entrar en otras cosas, creencia, convicción, moral, verdad. Allí vemos la honradez de Dios o de su maestro. Los maestros religiosos especialmente dependencia de Cristo para la salvación, la seguridad, la creencia, la fe, la fidelidad. Por eso dice allí pistis. Es la palabra en el griego es pistis, que significa eso, maravilloso Señor, que habla de honradez, de confianza, de creencia, convicción, aún. Esa es la palabra pistis en el griego, maravilloso Señor. Y podemos ver, gloria al Señor, analizando, mirando, Cristo operó en la fe
revelando en aquel ahora. Cada milagro que hizo fue en el ahora. Cada milagro que Cristo hizo fue en el ahora. Nadie que vino a Jesús le dijo, venga después, el otro mes, la otra semana, para arreglarle esa situación. No, el Señor operó en el ahora, operó en ese nivel de fe que estoy tratando de hacerme entender a ustedes, bien, Señor. Entonces ese es el nivel de fe que la iglesia necesita en este tiempo activarse para poder entrar a operar en lo sobrenatural. Gloria al Señor, para poder ver milagros, para ver milagros creativos, milagros gloriosos. Gloria al Señor. Entonces, es decir, que el tiempo para Jesús no fue ningún problema, porque Jesús operó en ese nivel de fe, en lo sobrenatural, y el espacio, el tiempo, las horas, los minutos, para Él no fue ningún problema. Gloria al Señor, porque lo que Él hizo, lo hizo en el momento, en el ahora, y operó haciendo milagros y sanando y liberando al mismo tiempo. Gloria al Señor. En Cristo, dice así, todo en el ahora. Fuera de Él, dice allí, fuera, en Cristo todo es en el ahora. En Cristo, como usted está, hermano, usted que está viéndome, en Cristo todo es en el ahora. No en el mañana, es en el ahora. En el aquí, ahorita, gloria al Señor. Fuera de Él, el Señor vive para siempre. Fuera de Él, todo está sujeto ¿a qué? A cambios. Está sujeto al tiempo. Jesús, lo que Él hizo, lo hizo en el ahora. Jesús no estaba sujeto al tiempo. No estaba sujeto al espacio, a ninguna limitaciones. El Espíritu de Dios en Jesús lo impulsó, operó, hizo milagros, maravillas, impactó, hizo cambios, cosas grandes, poderosas. Fue en el ahora. Fuera del ahora, todo está sujeto al tiempo, vive el Señor. Todo está sujeto al tiempo. Entonces eso es lo que nosotros, vive Cristo para siempre, queremos que la mente, la fe, toma algo del futuro del Señor eterno y dice así, y lo materializa en el presente. La fe toma algo del futuro del Señor y lo materializa en el presente. Así que el Señor comienza a hacer una obra, aún antes de terminarla, ya, gloria al Señor, aún antes de, como hacemos nosotros, empezamos una obra, pero Jesús empieza una obra, o Dios empieza una obra, y antes de terminarla, ya hace rato, ha terminado el Señor. Es decir, antes de empezar la obra, ya Jesús la terminó. Nosotros somos diferentes, y luego seguir trabajando hasta terminarla. Jesús, antes de empezar la obra, ya Él ha terminado. Entonces, es una palabra muy poderosa. Recibe esa palabra, mi estimado hermano. Recibe esa palabra en esta hora. Recibe esa palabra de fe en su mente para que podamos, le hablo para que podamos operar en lo sobrenatural para pensar, y más en este tiempo que queremos ver, pero eso está declarado ya en el mundo espiritual. Eso ya fue declarado, eso ya fue dicho en el mundo espiritual. Lo que hay es que tomarla. ¿Y cómo se toma? A través de la fe, para poder operar en el mundo espiritual, gloria al Señor, en lo sobrenatural. Vive para siempre. La fe toma algo del futuro. Lo repito, la fe toma algo del futuro. El futuro es eterno. Cuando habla del futuro, estamos hablando también de la eternidad. Estamos hablando allí de lo eterno de Dios. Toma algo allí del futuro, lo eterno, y lo materializa en el presente. Eso es lo que hace la fe. La fe, gloria al Señor. Las Escrituras hablan muy claramente. Maravilloso Dios. Eso lo hace el poder de esa palabra fe. No podemos pensar como, dice así, no podemos pensar como Dios, o a menos que poseamos un conocimiento interno. La fe, escuche esto, ¿no? La fe, lo del Señor, la fe ve lo invisible,
cree lo increíble, gloria al Señor, y recibe lo imposible. Y le repito esa palabra, que la agarre, se apropie esa palabra, apodérese esa palabra, gloria al Señor. Es una palabra que hoy está haciendo efecto. Yo siento en el Espíritu que esa palabra está haciendo efecto, gloria al Señor. No podemos, el Señor, pensar como Dios, a menos que tengamos un conocimiento interior a través de su palabra, del Dios de la gloria. Y eso se logra por medio de la fe. La fe ve lo invisible. La fe cree, el Señor, es lo increíble. Y la fe recibe lo imposible. Maravilloso el Señor. Eso es lo que hace allí. Eso es lo que hace, gloria al Señor, la fe. Una palabra poderosa, una palabra sobrenatural. Gloria al Señor. Por ejemplo, algunos conocen enfermedades como enfermedades del cáncer, enfermedades del SIDA, enfermedades, por ejemplo, migrañas, pérdida de la calvicie, es decir, la caída del cabello en cantidades, grandes cantidades, allí que se cae el pelo. Maravilloso Señor. Pero cuando hay esa palabra, cuando hay esa fe, cuenta una mujer en una administración, se le estaba cayendo el pelo, estaba quedando calva, y ella no hallaba como a colocarse el cabello para no, pues ella sentía ya repudio, sentía que la gente se burlaban de ella. En una administración descendió ese poder, descendió esa palabra allí, y bajo esa autoridad, eso es para operar en niveles en lo sobrenatural. Se necesita esa fe, iglesia, se necesita esa fe para operar en ese nivel, gloria al Señor. Y en ese nivel, dice que este testimonio, la mujer cayó al suelo, el Señor, cayó al piso, porque según el hombre estaba transmitiendo el mensaje, mandó a pasar a todas las personas para que recibieran milagros creativos. Y entre eso y los que estaba, la gente que estaba perdiendo el cabello, que estaban quedando calvos. Y en ese momento pasa, y esa mujer pasó, un poder la tomó, cayó al piso. Allí vi el Señor y sintió como algo caliente que bajaba. Y cuando se levantó del piso, lo primero que se tocó, se llevó su mano a la cabeza. Y en la parte donde tenía los claros, la parte bastante, que no tenía casi cabello allí, de los claros, los tajos, y todo estaba cubierto. Todo tenía el cabello que necesitaba tener, bien Señor. Lo hizo allí, es lo que hace esa palabra, es lo que hace esa fe. Por eso allí vemos, maravilloso Señor, actuar, pero una fe genuina, es una fe poderosa, es una fe que no la reduce en nada, nada la quebranta, nada la detiene, nada la imposibilita. Esa es la fe que hace falta, esa es la fe que nosotros tenemos que tenerla, vive el Señor. Anhelemos esa fe, ese es el pilar fundamental para hacer mover el poder de Dios. Otra enfermedad, por ejemplo, como síndrome de Down en los niños, como esos problemas. Por ejemplo, hay un testimonio poderoso, una mujer que le habían declarado VIH positivo. Dice ese testimonio que el ministro estaba desde un altar y mandó a pasar al frente, y pasó esa mujer allá al frente, tenía VIH positivo. Usted sabe qué es lo que significa eso. Tenía SIDA, en otras palabras. Diagnósticamente el médico le confirmó que tenía. Yo, en esa fe en lo sobrenatural, maravilloso el Señor. Y esa mujer pasó al frente por el llamado de un ministro, de obediencia, claro, y la necesidad que tenía, porque iba para muerte. Dice que en el momento bajó un poder sobre la vida de esa mujer, la envolvió algo caliente y como corrientazos. Vive el Señor. Sintió que le bajó de la cabeza hasta los pies. Vive el Señor para siempre. Sintió ese poder, sintió ese impacto. Vive el Señor. El otro día hacerse el examen nuevamente y el médico la declaró negativa, no tenía ningún VIH, nada. Fue sanada ese día, fue sanada esa hora, fue sanada ese momento, fue sanada el instante. Y usted también puede ser sanado hoy, en este momento, en esta hora. Ahí recibe esa palabra, recibe allí con el Señor. La fe toma allí del futuro, la fe toma allí de lo eterno, con el Señor, para materializar en el presente. Vive el Señor allí, cree allí la fe, con el Señor, para poder creer allí, vive el Señor amado. Allí cree en lo invisible.
lo invisible. La fe puede ver allí lo invisible, creer lo increíble, gloria al Señor, y recibir lo imposible. Lo imposible, tenemos el Dios especializado en convertir lo imposible, convertirlo posible, llevarlo a posibilidades, a entregárselo a usted. Lo está guapeando, confrontando con esa crisis, con esa enfermedad, con ese problema, pero recibe esa fe sobrenatural, esa fe poderosa, esa fe que estremece, esa fe que levanta, esa fe gloriosa, esa fe poderosa, una fe que no me canso de hablarla. Y el Señor para siempre. Muchos temas de la fe del Señor. Y esa fe hizo que esa mujer recibiera sanidad. Y no solamente sanidad, un milagro, porque ¿quién? Dígame qué médico, qué experto sana el SIDA. Maravilloso Señor. Un hombre, un gran misionero en el África, misionero inglés. Los médicos se sintió un poco enfermo y los médicos en el África abrieron al misionero. Maravilloso Señor. Y cuando lo abrieron, se da cuenta que ya no tenía remedio. Estaba demasiado postrado. Un cáncer generalizado tenía allí. Guillermo, apellido Guillermo. No recuerdo el apellido. Maravilloso, el misionero, ese misionero. Los médicos le recomendaron, le queda 1 año de vida. En ese año usted puede visitar a su familia, hacer todo, porque el médico es de buena voluntad, porque, hermano, bien Señor, los médicos, no es que uno esté en contra de los médicos, ni en contra de la ciencia, ni los enfermeros, no es como hoy día estamos viendo, como amenazando a esa gente por las redes, una cosa y otra. Los médicos son personas que también Dios ha permitido, les ha dado un conocimiento para lidiar. ¿En qué cabeza cabe eso que un médico va a matar a una persona? Como lo hemos visto por Canal Caracol, esas amenazas, esas cosas, son de una mente normal. Yo le hablo a esa gente, le hablo de esa mentalidad. Permita que Dios entre en su corazón, permita que Dios entre en su vida, y el Señor para siempre. La vida está sujeta allí a Dios. Dios es el dueño de la vida. Si alguien de la tierra se va, es porque Dios así lo permite. Nadie tiene poder sobre ni la vida ni la muerte, lo dice el proverbio. Ningún hombre en esta tierra tiene poder para retener el espíritu que no se vaya de ese cuerpo. Ningún hombre puede hacer eso. Entonces, si que una persona, un médico, lo que lucha un médico, el compromiso que hace un médico para cuidar allí a sus pacientes, y de pronto se les vaya, de un médico siente el dolor. Lo último que un médico hace es colocarle allí, acepta lo imposible, la use lo que más pueda allí, pero tristemente se van con el dolor adentro, que ese médico no puede hacer nada. Bien Señor, maravilloso Dios de la gloria. Ahora esa persecución que tiene médico en Colombia, esa situación, ¿no? De eso. Los médicos son personas que aman y aman su profesión. Y yo no digo que no habrán, pueden haberlo, pero que Dios tenga misericordia de los que actúan de otra manera, bien Señor. Pero se le habla a esas personas que tengan cuidado. Los médicos son personas como este médico que salía casi llorando allí. Que Dios lo bendiga, lo guarde. Busque a Dios también usted allí. Que Dios tiene sus grandes cosas, tiene grandes maravillas para su vida. Maravilloso Señor. Entonces los médicos, entonces refiriéndome al tema de los médicos, a los doctores, muy acertados, gente allí con su profesión, allí con, por ejemplo, cuando un médico detecta, cuando un médico detecta en su paciente o en ese paciente una enfermedad terminal, ya usted sabe cuál es, le enseño una enfermedad terminal, el médico lo llama, le dice, lo concientiza. Claro, eso se ve allí, su generosidad, su forma, su manera. El Señor le habla, pero está yendo el médico allí, está haciendo que a esa persona que le queda tanto tiempo, según ellos, pero Dios es el que sabe, el Señor, porque la vida tiene Dios, pero según ellos, los que han hecho los estudios, entonces ese médico allí toma, lo hace, que la enfermedad, atándole esa enfermedad, allí haciendo una alianza con esa enfermedad, allí que esa enfermedad se vaya, que él se adapte a esa enfermedad, que él pueda tomar esa enfermedad como suya, o sea, que esa enfermedad se apropie, o él se apropie la enfermedad, tome esa enfermedad y la concientice y la tenga y allí la cargue bien el Señor como un niño. Es lo que el médico le hace. ¿Y qué le hace el médico? Con esa palabra le está quitando la fe a ese paciente. El paciente venía con una fe, con otra expectativa, pero cuando oye esa palabra de su médico allí bien el Señor, entonces esa fe se le va disolviendo, se le va yendo.
Y esa persona va tomando esa enfermedad como suya, como propia. Se adueña, se apodera la enfermedad. Se adueña la enfermedad. No suelta la enfermedad por nada. No la deja ir la enfermedad. Ahí está con la enfermedad. Pero también se le dijo, se le inyectó una fe allí contraria. Y ese paciente tomó esa fe y la aplicó para adentro, para sí mismo o para sí misma. Y el Señor, y la fe que tenía ese paciente se le empieza a debilitar, empieza a irse poco a poco. Ahí es donde tiene que actuar, escuche y vea, hermano. Él tiene que actuar la fe sobrenatural de Dios, la fe que hace milagros, la fe del reino celestial, la fe del cielo, la fe que mueve lo imposible, gloria al Señor. La fe, gloria al Señor, de la eternidad. Y ahí es donde la fe, gloria al Señor, entra, escuche. La fe entra en la eternidad y saca de la eternidad lo que ese paciente necesita. Gloria al Señor para siempre. Lo que ese paciente no tiene. La fe es de ahí en adelante donde la fe se puede soltar, salir. Es la misma fe la que puede activársele. Cuando un médico le habla, le dice a una persona que ya no tiene cura, que ya no tiene solución, que ya no tiene salida, que ya está casi muerto, que está más muerto que vivo. Ahí es donde la fe puede, la fe dentro de esa persona, eso que puso Dios adentro, la fe, gloria al Señor, va a la eternidad. La fe va a la eternidad y saca de la eternidad y atrae, porque en la eternidad no hay cánceres, en la eternidad no hay leucemia, en la eternidad no hay SIDA, en la eternidad no hay COVID-19, en la eternidad no hay pandemia ni epidemias, vive el Señor. En la eternidad no hay enfermedades, no hay maldiciones, vive el Señor para siempre. En la eternidad no hay ACVs, no hay trombosis, no hay derrame cerebral, no hay escasez, no hay pobreza, no hay ruina, no hay miseria, gloria al Señor. Allá no hay nada de eso. En la eternidad está todo y está allí en madurez y está listo para ser atraída hasta su vida. ¿Y cómo se trae? ¿Cómo se trae lo que está en la eternidad? ¿Cómo lo va a traer? Por medio de la fe. Cuando usted allí se conecta con la fe, es como trayendo allí, alando milagros, alando maravilla, alando allí, gloria al Señor, la economía, gloria al Señor, milagros financieros, para pagar esa deuda, para pagar ese endeudamiento que tiene, para pagar allí ese arrendatario, gloria al Señor. Eso lo hace la fe, tiene que traerlo. Está en el cielo, está todo. En el cielo está creado todo. Todo allí en la eternidad existe. Allí en la eternidad existe todo aquello, lo que a usted le hace falta, allí lo tiene Dios. Pero ¿cómo se trae de allá hacia acá? Del mundo espiritual, del mundo físico, del mundo sobrenatural, del mundo natural. ¿Cómo? A través de un puente, a través de una llave que se llama fe. Y usted la tiene allí, ve el Señor. Y usted está recibiendo esa palabra en esta hora. Y así ve el Señor para siempre. Atrae todo lo que usted necesita. Porque en el cielo está todo. Y en estado de madurez para ser atraído hasta la tierra. Lo que existe en el cielo es atraído a la tierra. Gloria al Señor. A través de milagros, señales y maravillas. Maravilloso Señor. Lo que existe en el cielo. Lo que en el cielo, en la eternidad existe, es atraído a la tierra a través de milagros, señales y maravillas, a través de la fe, cuando se activa, cuando creemos, cuando entramos, operando en lo sobrenatural, ve el Señor. Y eso es lo que la iglesia hoy en día ha perdido. La iglesia ha perdido aquello estado religioso. Ya va quedando estado encerrándose allí, ve el Señor, en las cuatro paredes mentales, ve el Señor para siempre, no encuentra. Va quedando como una historia, como una leyenda, todo va quedando atrás, lo sobrenatural, lo imposible ya, todo es una imposibilidad, todo es un reproche, todo es un no puedo. Vive el Señor para siempre porque se ha perdido el nivel de fe para poder operar en lo sobrenatural y conquistar y obtener milagros, señales y maravillas del Señor. Vive el Señor para siempre, eso lo hacen los médicos con los pacientes, pero ellos tienen que la fe actuar, entrar y pasar y entrar en esa dimensión del Señor, de lo sobrenatural. Vemos y el médico es una persona que, el médicos cristianos, ellos saben del Señor, pero el que no es natural ve las cosas de otro punto de vista. Y Guillermo, ese misionero llamado Guillermo, los médicos le dijeron que tenía 1 año y él creyó. En el momento que hicieron un misionero, creyó a la palabra de los médicos allá en África. Maravilloso Señor, él creyó esa palabra.
Y él de repente, los hermanos venían y la gente comenzó a llorar porque ya sabían que tenía un año de vida. Fue el Señor para siempre. Y luego, que en un momento, en una tarde, él estaba allí porque él creyó el veredicto del hombre, creyó el veredicto del médico. Y él le pidió perdón a Dios. En un momento, pidió perdón a Dios. Agarró allí su Biblia, en el libro de Isaías 53, versículos 5, 4 y 5, donde la palabra dice que por su llegada nosotros ya fuimos sanados. Fíjese eso, ya fuimos sanados. No es que vamos a ser sanados, ya el Señor Jesús en la cruz ya llevó las enfermedades. Ya fuimos sanados. Entonces ahí está esa fe. Ese Señor, ya eso es fe. Actúa en ese nivel, actúa en fe, aunque no veamos nada, ya ahí estamos viendo por la fe en el Señor. Entonces allí el hombre tomó la Biblia, la leyó, vio el Señor y se fue de rodillas. Sintió que la palabra saltó y se metió en él. Y sintió el impacto y empezó a decir, él mismo, yo no tengo nada, yo estoy sano. Y empezó a hablarlo, a decirlo, a creerlo, allí a confesarlo. Solamente lo decía, lo repetía, lo afirmaba, lo reafirmaba. La gente que venía a visitarlo con lágrimas muchas veces decía, es que ustedes no han leído, ya Jesús a mí me sanó, ya yo estoy sano, yo no tengo nada. El Señor lo decía, porque el milagro hay que tenerlo y hay que proclamarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo, no hay que quedarse con la boca cerrada, el Señor. Y el hombre viajó del África a Inglaterra, y en Inglaterra los médicos le abrieron, hicieron el examen, no encontraron nada. Allí es el misionero, no le encontraron nada. ¿Sabe qué le encontraron? Solamente como especie donde alguien había cortado, había hecho como unas costuras con un hilo allí, con un nylon, algo. No tenían ningún vestigio de cáncer, no tenían nada. Y ese cáncer generalizado no tenían nada. El Señor determinaron. El hombre fue otra vez al África y empezó a predicar y fue con una gloria grande. No murió del cáncer, no lo mató el cáncer. Empezó Dios a operar en esa vida, como quiere operar también en usted. Entonces nosotros, para poder operar, andar, caminar, predicar, tenemos que andar en lo sobrenatural, vive el Señor. Y eso se logra cuando se activa esa fe en nosotros. Cuando esa fe es declarada, vive el Señor, y aceptada, y pronunciada, hablada, porque se alinea, vive el Señor, la palabra que usted hable. Por eso dice el proverbio que usted allí oías, vive el Señor. El proverbio es allí 18:21. Así que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Vive el Señor, lo que hable, lo que se diga, o sea positivo o sea negativo. Gloria al Señor. Por eso tenemos que hablar palabra de vida y no de muerte, palabra de salud y no de enfermedad, palabra de bendición y no de maldición, palabra allí, vive el Señor de gloria, de bendiciones grandes para su vida, para su gloria. La gloria del Señor está aquí esta hora. Y yo sé que a usted también allá, Dios a usted le toca, Dios a usted le abraza, Dios a usted le levanta. Maravilloso el Señor para siempre. Dios es grande, Dios es poderoso. Y fue sano ese hombre, como fue sano la mujer del SIDA, que tenía el VIH positivo, como fue sano, bien Señor, para siempre. La joven que se le estaba cayendo el pelo, por el Señor, eso, cosas imposibles para la ciencia, cosas imposibles para la gente de la salud, gloria al Señor, para el médico, para el experto, para el especialista. Eso puede ser imposible, pero para la fe eso no es imposible, para la fe eso no es nada, para la fe eso ya es un trabajo ya ganado, es una batalla ya ganada. No la ha peleado, ya la fe la ha ganado. Antes de empezar ya terminó. Eso es la fe. La fe mueve esa montaña. ¿Cuál montaña? La montaña del problema, la montaña de dificultades, la montaña que se le opone, el impedimento, la barrera que usted tiene, las circunstancias que usted tiene. Pero esa fe que es más poderosa que esa montaña, que ese problema, es lo que usted hoy debe tener en esta hora. Y usted agarrarse esa fe, unirse a esa fe, vive el Señor. La fe, pero la fe de Dios, como dice esa traducción. Tenga la fe, pero la fe de Dios. Porque hay mucha fe que se pasa en el Señor la vida de un día para otro. Pero esa no es la fe de Dios. Es la fe humana, la fe terrenal. Una fe física, vive el Señor para siempre. Pero la fe que Dios te quiere dar a ti hoy es una fe sobrenaturalmente. Para que alcances niveles que no has podido alcanzar. Para que salgas de ese estancamiento, para que salga de ese paralizamiento, para que salga de ese encierro,
para que salgas de ese estado en que te encuentras, para que te encuentres andando, caminando allí en lo sobrenatural, en el poder donde Dios se mueve, donde el tiempo no es obstáculo, donde el tiempo no es barrera, donde el tiempo no es el ligamento, donde el tiempo no hay imposición. Las cosas que el Señor allí, y también se lo dio a la iglesia. La iglesia está bajo un nivel de gloria, pero la iglesia ha perdido esos niveles porque no lo ha buscado, porque ahí está esa fe, ahí está ese poder, ahí está para recibirlo, para que nosotros miremos, y lo que queremos mirar en este tiempo, milagros poderosos, milagros sobrenaturales, donde el mudo pueda hablar, donde el ciego pueda ver, donde el sordo pueda oír. Pero eso se logra cuando hay ese impacto, ese poder, eso que te estremezca. Es el único que puede hacer esa fe que se mete en la eternidad y trae lo que no tiene, lo que te falta, lo que te hace falta hoy. Esa fe te lo entrega, te lo da, recíbalo ahora. Oh, poderoso el Rey de Gloria, aleluya. Y es algo maravilloso. Espíritu de Dios, Dios mío, que esta palabra entre por estas redes sociales y haga el efecto necesario en cada vida, por el poder de esa palabra. Como un niño autista, por ejemplo. Un niño, ustedes saben qué es el autismo. Son enfermedades genéticas, enfermedades que vienen, situaciones. Un niño autista, que son situaciones que no tiene cura, no tiene remedio, humanamente hablando. El Señor para siempre. Allí se puede solamente tratar, con ciertos medicamentos prescritos allí totalmente, pero no hay una cura total. No hay una cura allí para el autismo. Y un niño autista, de testimonio, y el Señor, su madre allí, le habló de la palabra, creyó en esa palabra, en esa fe, el Señor, el niño pequeño, con ese problema de autismo, ella empezó ya a la iglesia, empezó a hacer vigilia, empezó a hacer matutino y empezó a orarle a Dios, pero no miraba nada, porque no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios, maravilloso Señor, que se activa el reino poderosamente. Pero no perdía la fe, eso es importante, pero no perdía la fe, y seguía, y oraba, y le pedía al Dios del cielo, que es problema cerebral, en el nombre del Señor, ella oraba, en el nombre del Señor, permite que vuelva su neurona a su estado original, vuelva a su estado como lo era. Tú no me diste un hijo autista, tú no me diste este problema, yo no acepto este problema, yo no acepto esta enfermedad en mi hijo. Y empezó esa mujer a hacer guerra espiritual, empezó a meterse duro, empezó a orar, a reprender, porque hay personas que aceptan eso como normal, aceptan eso como bueno, aceptan eso como un castigo, o aceptan eso como una señal. Y el Señor, para esta mujer, no aceptó eso, no se resistió, se resistió a aceptar a que su hijo viviera con esa condición. Y el Señor para siempre. Y vemos, y los médicos decían, el Señor, este niño cuando tenga 10 años será como un niño, y el Señor para siempre será como un niño de 7. No va a poder mirar bien, hablar bien, ni oír bien. Siempre hay una dificultad cerebral, un problema de los sentidos. Maravilloso Señor. Esta mujer empezó a mirar a su hijo, a declarar a su hijo, gloria al Señor para siempre, y lo miraba con los ojos de la fe. Cuando usted mira con los ojos de la fe, lo imposible no existe. ¡Ay, santo poder de Dios! Cuando usted mira con los ojos de la fe, lo imposible se va, lo imposible desaparece, se va por tierra. Cuando usted mira con los ojos de la fe, cuando usted anda por la fe y no por la vista, gloria al Señor, se va lo imposible. Vive Cristo para siempre. Y esta mujer empezó a mirar con los ojos de la fe, empezó a mirar que su hijo, gloria al Señor, iba a ser normal, que su hijo no iba a ser más autista, que su hijo no iba a tener más ese problema, que su hijo iba a ser libre, gloria al Señor. Y empezó a hablar, empezó a declarar la palabra sobre su hijo. Empezó, Dios mío, que mi hijo sea un hijo normal, que su mente sea normal, que vuelva a su estado original, como era. Dios mío, tú me diste un hijo, Padre amado,
no con ese problema. Y empezó a orar y a mirarlo con los ojos de la fe. Cuando usted mira el problema con los ojos de la fe, el problema se va a tierra. Cuando usted mira los problemas con los ojos de la fe, se va por tierra. Cuando usted mira ese problema de la economía y esa deuda que tiene, se va por tierra. Y usted avanza. Y usted no se estanca. Y usted no se paraliza. Y usted no se detiene. Y Dios le ayuda. Y Dios lo respalda. Y Dios lo bendice. Y Dios le da la fuerza. Y le da el poder. Y le da ese manto de fuego que a usted le hace falta. Y esa mujer clamaba y pedía. Esa mujer le pedía al Dios del cielo. Gloria al Señor. Y un momento, bien Señor para siempre, Dios hizo el milagro en su hijo. Bien Señor para siempre, cuando lo llevó al médico. Bien Señor para siempre, que lo atendía, se dio cuenta. Leía mejor que un niño de 10 años. Miraba bien. Porque el médico decía que hasta las comidas, todo, iba a ser dificultoso para estar todo eso. Bien Señor para siempre. Las comidas, el dormir, todo sería una dificultad para ese niño. Pero comía normal, dormía normal, leía normal, miraba normal, hablaba normal, todo como un niño totalmente. Dios, aún de ese niño autista, de ese niño que es imposible que un niño de eso, la ciencia, bien Señor, haga milagro, pero Dios se hace milagro. La ciencia no hace milagro, pero Dios hace milagro. Dios existe todavía. Dios es real. Gloria al Señor. Y el cielo y en la eternidad. En la eternidad todavía hay poder. La sangre de poder de Dios. La sangre de poder. Y la eternidad se mueve. Allí hay todavía para enviarle recursos a su vida, a su pueblo, a su nación. Gloria al Señor. Aunque haya perdido el valor. Esa moneda que es como la fe terrenal, la fe humana, haya perdido el valor, bien Señor para siempre, pero la fe, el Señor de la moneda celestial, que se origina en Dios y no en el hombre, que viene de arriba de la eternidad y no de lo terrenal. Cuando esa mujer oyó que su hijo hizo, allí el médico evaluó totalmente, encontró diferente todo, bien Señor para siempre. Eso es para operar en lo sobrenatural. Para entrar se necesita esa fe, para entrar en ese nivel, de gloria, para entrar en esa dimensión de gloria, para entrar en ese poder. Ahí donde vemos los brujos convertirse a Cristo, ahí donde vemos que el que le falta una mano, aparezca la mano, el que le falta un ojo, le coloque ese ojo allí, que le falte los oídos, el Dios del cielo, allí haga milagros, allí el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Esa fe es la que activa el poder de Dios. Esa fe mueve esa montaña. Esa fe quita esos problemas en medio. Pero es la fe y el poder de Dios. Y ese niño, bien Señor, recibió la sanidad. Y fue un niño normal. Aunque la ciencia decía que no era normal. Y es que un niño de eso, para la ciencia, no puede hacer nada. Bien Señor, para siempre. Pero Dios hizo un milagro en esa criatura. Y se lo demostraron a la ciencia, a los médicos. Vive Cristo para siempre. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Porque la fe te lleva donde tus pies no te pueden llevar. La fe te va a llevar a lugares donde los pies ni nadie más te puede llevar. Maravilloso Señor. Y esa fe en Cristo mueve aquello que hace falta mover en su vida. Hoy falta mover. Hoy es lo que la iglesia le hace falta. Hoy entréguele eso al Señor. Entréguele esa carga, entréguele ese peso. Usted que tiene esa preocupación. Usted que lo botaron del empleo. Usted que está allí, vive el Señor para siempre. En esa situación, que no tiene empleo. Vive esto para siempre. Que se le acabó el mercado. Se le acabó la plata. Lo echaron de la empresa. Allí del empleo. No tiene. Gloria al Señor. Se le está acabando la ropa. Se le está acabando el mercado. Gloria al Señor. Pero está la fe. Opera en esa fe. Hermano, usted que ha tenido esas circunstancias porque Dios le va a usted más de lo que usted ha perdido. Dice para siempre, Dios es el que sostiene, Dios es el que levanta, Dios es el que premia esa fidelidad. Y cuando usted operamos en ese nivel de fe, el Señor, cuando nosotros entramos a ese nivel, esa fe es la que nos lleva a ese nivel, no el hombre, no la creencia humana, el Señor, no lo natural, es la fe que mueve, nos lleva a niveles grandes con Dios. Y para poder operar en lo sobrenatural, para poder ver milagros, bien Señor, milagros, sanidades en las muelas,
en oro, en plata, como Él quiera. Bien, Señor, Él puede colocarle ese tímpano en su oído. Él puede colocarle ese problema en esa muela, quitar ese problema de esa muela, sanar esa muela. Bien, Señor, bien que para siempre puede sanar ese colon afectado que usted tiene. Ese problema en la espalda, esa cervical, ese problema de esa hernia. Él está aquí en esta hora y está allá a su lado. Bien, Señor, Él tiene el poder para sanar esa cervical. Problema allí, ese problema allí en esa próstata. Ese cáncer que se le ha dicho, que ese cáncer es de próstata, que te va a matar. Pero la fe hace que ese cáncer se muera, porque tiene ese poder y esa autoridad, porque viene de la eternidad, porque viene de arriba. Y lo que a ese hombre o esa mujer le haga falta, el Señor, la fe entra en la eternidad y trae la eternidad. El Señor, en la eternidad, como le decía, no hay cáncer. En la eternidad no hay deudas. En la eternidad no hay ruina. En la eternidad no hay miseria. En la eternidad no hay escasez. El Señor, en la eternidad no existe nada de eso. En la eternidad no existe envejecimiento. No existe el diablo. No existen los demonios. No existe nada, sino solamente el poder de Dios. Allí en la eternidad está garantizado. Y para usted también es. Y Dios quiere garantizarle a usted su sanidad, su salud, su bendición en lo económico, en lo laboral, en lo material, en lo matrimonial, en lo familiar. Dios quiere garantizarle a través de esa palabra que hoy la reciba. Oh, poder de Dios. Esa palabra es poderosa. En la eternidad, mire, Señor, allá no se escasea por nada. Allá nada es escaso. Y si alguna cosa a usted aquí en la tierra le hace falta y no tiene, gloria al Señor, la eternidad existe. Y si un caso, gloria al Señor, la eternidad no hubiera algo, en el momento que usted lo solicitara, hermano, usted pastor, usted evangelista, usted iglesia, que me oye en el mundo, en los 6, como dicen ahora que hay 6 continentes. Siempre he escuchado que hay 5, pero que apareció otro continente, entonces cambiémosle. En los 6 continentes de la tierra. Bien, Señor, para siempre. Bien, Señor, ustedes allí, bien, Señor, la eternidad. En la eternidad no hay tropiezo. En la eternidad, gloria al Señor, no hay engaño. En la eternidad no hay muerte. En la eternidad lo que hay es vida y vida en abundancia. En la eternidad no hay escasez. En la eternidad no hay pobreza. Bien, Señor, aunque usted esté viviendo esa situación, Dios allí, a través de esa palabra, la fe, bien, Señor, para siempre, tendrá lo que usted no tiene por medio de esa fe. Pero la fe que mueve la mano poderosa de Dios a actuar a su favor y en contra de lo malo que usted lo está persiguiendo. Y allí, bien, Señor, para siempre, aunque allí haga falta muchas cosas, en su casa le está haciendo falta muchas cosas, sus países estén azotados por esa pandemia y por esa situación que está viendo, en la eternidad no existe nada de eso. La eternidad no depende de esto. Pues, Señor, esto tiene que depender de la eternidad. En la eternidad se está dando cuenta todo. En la eternidad existe el Rey de los cielos, el Rey de reyes, Señor de señores. Él está pendiente, Él te está observando, analizando, mirando cada paso, cuando te acuestas, te levantas. Él está pendiente de su vida, totalmente, de su familia, de su hogar, de su entrada, de su economía, de la enfermedad que ha venido arrastrando. No se apropia de enfermedades, suelta esa enfermedad, deshaga esa enfermedad. No la acepte como cosa buena, no la acepte como algo de Dios, no la acepte como algo lastimoso. Usted despréndase hoy, aprenda a operar en lo sobrenatural, en el campo espiritual de Dios en su vida, para que obtenga lo que no ha tenido hasta ahora. ¿Quiere ver milagros grandes? Entréguele esa carga al Señor. La eternidad no depende de los pozos petroleros de los países, ni la renta del petróleo de nadie. Aunque el petróleo se ponga a $0, aunque se ponga todo costoso, Dios no depende de la economía de ningún país. Dios no le quita prestado a nadie. Dios a nadie le debe nada. Dios no está ni en fracaso, ni en derrota, ni en desgracia. Dios no está ni en pobreza. Gloria al Señor. Dios no le debe nada a nadie. Dios no tiene que darle prestado a nadie para darle a otra persona. Bien, Señor, para siempre. Dios es rico en misericordia y en abundancia de todo lo que a usted le hace falta. Él lo tiene. Usted no lo ha tenido hasta el día de hoy porque usted no lo ha entendido. Pero lo que existe en el cielo es manifestado en la tierra. Gloria al Señor, a través de la fe se activa esa fe en su vida y usted hoy tendrá lo que a usted le hace falta. Dios no está allí, el Señor, no está en deudas, no está endeudado, no está en bancarrota, vive el Señor, no necesita de usar allí cuentas de bancos,
ni la bolsa de valor, la bolsa de Nueva York, la bursátil, no tiene necesidad de esas cosas. Dios es real, Dios está por encima de todo eso. Dios es grande, Dios es sobrenaturalmente. Los problemas son pasajeros, es temporal, eso no es nada para comparado al poder de Dios. Y es para poder entrar en ese nivel, en esa área, en esa dimensión, se necesita esa fe que usted leyó allí en Mateo capítulo 17, versículo 20, que nada es imposible, que nada lo detenga, que nada lo paralice. Gloria al Señor, que no haya obstáculos, que no haya nada, no haya barrera, no haya ningún impedimento, no hay nada que te pueda paralizar, te pueda desmoralizar, te pueda echar para atrás. Gloria al Señor para siempre. Usted que está debajo de un puente, usted que está en una vía, usted que anda atormentado, usted que anda afligido, usted que no haya qué hacer, usted que ve que los gobiernos como que no le ayudan, como que no le aportan, como que allí no le están solventando su situación económica. Dice el Señor, aunque unas cosas estén pasando, otras no estén pasando, Dios a usted lo conoce muy bien. Usted que duerme allí con esos niños, allí en esos lugares, gente migrante que anda por diferentes partes, situaciones, Dios guarde a esos migrantes allí, bien Señor, que están en diferentes clases de fronteras, migrantes en el mundo, que Dios los bendiga poderosamente y les supla a esos niños, esa mujer embarazada. El Señor, que Dios siga tocando los corazones de los gobernadores de los departamentos de los países del mundo y ayudando, porque dice la Biblia allí, el que le da al pobre le presta a Dios. Dios no se queda con nada. Lo que ustedes hagan, los gobiernos lo que hagan por una persona de esa, Dios se lo devolverá al doble, bien Señor. Eso lo hace el poder de esa palabra. Y Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es real. Y esa situación que hoy las iglesias están viviendo, está moviéndose, a veces por la falta de este nivel de fe, porque han dejado a un lado aquello, han dejado a un lado, gloria al Señor, la búsqueda, el ayuno, la oración, la vigilia se deja a un lado y se ha ido materializando, se ha ido todo acomodando al sistema religioso, donde no se ve milagro, donde no se ve sanidad, donde no se ora por nadie ni por nada, gloria al Señor. Y si al caso se llega ahora, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hay la fe. La fe es la que puede hacer eso. Cuando usted le permite entrar y va a operar, usted que ama usted anhela eso, usted que siente ese anhelo, usted que siente por dentro algo de moverse en ese nivel, usted suéltese, usted deje el miedo, vive el Señor. Usted deje el miedo, porque el miedo hace que usted no pueda alcanzar lo que usted quiere. El miedo te paraliza, el miedo te detiene, el miedo a lo imposible, el miedo al que dirán, miedo que va, gloria al Señor. Dios es el que hace el milagro, no usted. Dios, vive el Señor para siempre. Él puede cambiar esa situación, esa circunstancia, pero se necesita ese tipo de fe para operar en lo sobrenatural, para alcanzar, ver milagros grandes. Vive el Señor para siempre. Este que está hablando usted aquí, el hermano Elías, vive el Señor para siempre, es también un milagro grande, producto de un milagro grande. Vive el Señor para siempre. Yo había quedado mudo como por el espacio de unos 6 meses más o menos. Vive el Señor para siempre. Y por una gran enfermedad que me dio en el pulmón derecho. Pulmón derecho, sin yo darme cuenta, vive el Señor para siempre, gloria a Dios, lo había perdido sin yo darme cuenta. Estaba enfermo en ese nivel y no lo sabía. Así hay gente enferma y no lo sabe, vive el Señor, y casi muerta. Una vez fui a un hospital y me dieron unos tratamientos y los tenía ya como 5 o 10 días tomándolos, pero no hacía ningún efecto, más empeoraba la cosa. Un dolor en el pulmón derecho. Fuimos a otro médico, vive el Señor para siempre, fuimos a otro médico muy famoso, médico, muy recomendado, muy acertado. Vive el Señor para siempre, conocido por toda la población y por todo el departamento de Arauca, podía decir, un hombre que ya hoy ya no ejerce porque ya la edad no lo permite, el doctor López, vive el Señor para siempre. Cuando mi cuñada me llevó, ya yo no podía hablar. Mi peso normal son 69 a 70 kilos, quedé pesando 45 kilos. Mi ropa los pantalones ya no me servían, camisa ya sé todo totalmente. La cara todo se me hundió.
era un hueco todo, la cuenca de los ojos, todo esto, los orificios de la mente, todo, las cañas de los brazos, eso parecía un esqueleto andante. Vive el Señor para siempre, eso parecía un esqueleto. Vive el Señor para siempre. Solamente ya no tenía fuerza para caminar, ya no podía hablar, solamente hacía o pegaba allí un silbido allí y venía allí mi familiares, mi esposa acá, a ver qué quería. Un vaso de agua de estos, un vaso con agua, para yo poderlo tomar, duraba más o menos, sin exageración, como 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque mi garganta se había cerrado de tal modo que si tomaba agua normal, es un ardor que no lo puedo casi a este momento, vive el Señor para siempre, decirlo el nivel de ardor que producía el agua. Si tomaba algo dulce, lo mismo. O sea, no podía comer, no podía tomar agua, totalmente. Ese es el cuadro de enfermedad que a mí me... Y sin darme cuenta, gloria al Señor, y botaba todo el tiempo algo espeso, babasa, salía de adentro, algo muy feo, y estaba totalmente ya podrido por dentro. Y lo cuento para la gloria del Señor porque soy un producto de un milagro, por eso creo en los milagros. Yo creo en los milagros, no porque solamente otro me lo diga, o lo lea en la Biblia solamente, o lo lea en un libro, o lo vea en un video, o en un cassette, o un CD, o un pendrive. El Señor, yo creo en los milagros porque este que está aquí delante de ustedes hoy es producto de un milagro. Yo salí casi prácticamente de la misma muerte, vi el Señor. Y cuando yo fui allí que con mi cuñada, fuimos a Arauca, allí en ese momento, el Señor, doctor López, ahí fue cuando él dijo que la situación era grave, hasta ahí fue que se supo. Pero ya tenía más de 15 días, casi más de 15 días, tenía mucho tiempo, no recuerdo en totalidad, pero tenía muchos días. Tenía muchos días de estar ya enfermo. Vive el Señor. Un dolor en la espalda, fuerte, aquello era difícil. Vive el Señor para siempre, gloria al Señor. Siento contar esto porque es parte también de lo que hace la fe, lo que mueve la mano poderosa de Dios, esa montaña. Para mí es una montaña. Para usted, ¿qué es esa montaña? ¿Cuál es esa montaña que usted tiene al frente? ¿Cuál es? ¿La montaña de deuda? ¿La montaña de enfermedad? ¿La montaña de esa crisis? ¿La montaña de esa depresión? ¿Cuál es esa montaña que tiene? ¿Esa falta de fe? ¿Cuál es esa montaña? ¿Esa montaña, ese problema en el hogar? ¿Esa montaña, el problema con los hijos? ¿O cuál es esa montaña? Pero si esa montaña es de esa forma, la fe es más poderosa que esa montaña. Y la fe va a hacer que esa montaña se derrita, se desaparezca y puedes ver lo que quieres ver. Me dice el Señor, vive Cristo para siempre. Y entonces allí vemos por la palabra veo ese poder de esa palabra que se mueve, la palabra confesada, la palabra hablada y la fe actuando. La palabra se dice y la fe se mueve. De acuerdo a lo que usted diga, usted activa la fe. Hable allí. La palabra lleva, la palabra lleva, la palabra lleva, la palabra lleva, la palabra sale de la boca de Dios. La palabra sale de la boca de Dios y la fe se activa. La fe se pone en acción. La fe se pone en movimiento. Y en el momento que la fe se pone en movimiento, la palabra, el Espíritu Santo de Dios revela la palabra, el rema de Dios. El Espíritu Santo de Dios revela la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios incrusta o mete esa palabra dentro de ese espíritu de esa persona, de ese hombre, esa mujer. Y cuando el Espíritu logra captar y ya apropiarse, toma esa palabra, se apropia esa palabra, ya eso es un hecho ya. Lo que se miraba muy distante, muy lejos, lo que se miraba en el futuro, porque la fe se mete en el futuro y trae al presente lo que hace falta. Vive el Señor para siempre. La fe activa allí, la fe se activa por el Señor y se mete en el espíritu. Y entonces ese espíritu, que es la parte de Dios que sopló, el hálito de Dios en la vida de esa persona, hálito, vida, el soplo de Dios en la vida de nosotros, los seres humanos, el Espíritu de Dios coloca esa palabra, coloca esa partícula, coloca esa fe, coloca ese ingrediente adentro. Y adentro, se siembra adentro,
Allí vive el Señor. Él lo implanta, esa palabra implanta la fe. Siembra esa semilla como el grano de mostaza allí, que representa esa fe grande y poderosa en Dios. Y ese espíritu toma, se apropia, se apodera y empieza a mirar las cosas a otro punto de vista. Empieza a mirar las cosas de otra forma, de otra óptica, no como la miraba, no con los ojos humanos, no en lo natural de la persona. Empieza a mirar en lo sobrenatural, empieza a mirar más allá, empieza a mirar lo poderoso. Ya no mira eso como un obstáculo, mira eso una salida, mira un progreso, mira un porvenir, mira algo grande, mira lo que está más allá, lo mira cerca, lo mira, vive el Señor, porque eso lo hace la fe dentro del espíritu de la persona, en la vida del creyente, cuando hay una conciencia limpia, transparente, cuando se ora, se ayuna, se vigilia, se busca a Dios. Ahí está Dios haciendo, pero hay que moverse en ese nivel de gloria grande, oh poder de Dios. Y eso es lo que yo le comento a ustedes, mis estimados hermanos, los miles de millones de hermanos en Arauca y el mundo, el departamento de Arauca, todos a nivel mundial, que les amo y les aprecio mucho en el Señor Jesucristo. Y cuando mi cuñada me llevó donde el doctor López allí dijo, tomó la placa que habían tomado en la otra parte, en Guadualito, colocaron la placa, revisan las placas y el doctor dijo, el pulmón derecho lo tiene perdido. Yo lo digo porque él mismo fue el que dijo, y es un médico muy respetuoso. Yo no sabía nada de eso. Cuando el médico dijo eso, que tenía el pulmón derecho totalmente deshacido y que está infectando el izquierdo y que la enfermedad iba rumbo a la garganta, una gran infección, pero de esas crónicas. La cuñada mía le dice al doctor, pero no tiene algo para que él pueda poder comer, pueda aquello, lo otro, le duele mucho. Digo, ¿para qué se le manda un medicamento si lo que va a hacer es hacer más que la enfermedad avance más? No le hace nada. Duraron mucho tiempo para traerlo, está muy postrado, está muy enfermo. Y en ese tiempo tenía, no me acuerdo qué edad, pero estaba bastante joven, aunque todavía me considero joven, para la gloria del Señor, y somos jóvenes en Cristo, aunque tengamos 100 años. Vive el Señor para siempre, vive el Señor para siempre. Y vemos allí que este hombre va a buscar otro médico de IDESA y le comenta el caso, y dice, mire este caso que trajeron de Venezuela, por el Señor, una situación fuerte. Me llevaron a otra parte, hicieron un examen que podía quedar completamente mudo porque estaba afectando las cuerdas vocales, por eso no hablaba, lo del Señor, y el Señor vive para siempre. Y todo allí no hubo ninguna mejoría, si Dios no hubiese tenido misericordia, hoy delante de ustedes no estuviera. Pero Dios tuvo misericordia como tiene misericordia de ti que me estás viendo en esta hora y que me vas a ver en el mundo más después, en tus países, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, allí en Irán, Europa, el Caribe, el Asia, lo del Señor, en Venezuela, el mundo. Usted hogar, usted familia, usted que está pasando un momento fuerte, usted con su hijo, con su hija, vive el Señor. Allí vemos, allí pasó aquello, gloria al Señor. Yo hoy no dije nada. El Señor, yo creía en el Señor y tenía esa fe, pero no como la que hoy Dios me ha dado, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Cuando yo recuerdo esto, cuando yo digo esto, yo recuerdo esto. Yo lo he hablado en campaña, lo he dicho, aire libre. He estado predicando campañas en la zona 6, en Bunay, en Trujillo, muchos lugares aquí en Venezuela, por Cúcuta, Arauca, Flor Amarillo, en Guanare, Estado Portuguesa, y seguí predicando la palabra del Señor, que no se puede hacer ahorita por este momento, como dijo allí el fallecido presidente Chávez, eso es por ahora, vive el Señor, pero llega el momento que Dios levanta y se quita toda tranca, todo impedimento, toda barrera y se va por tierra y la iglesia va a seguir clamando, vive el Señor, porque para el mundo, que según el mundo no va a ser más nunca igual. Nosotros en Dios seguimos buscando a Dios para adelante con el Señor. Aunque el mundo no siga siendo igual, las cosas cambien, nosotros en Cristo no cambiamos, seguimos con el Señor. La misma fe, la misma confianza y la entrega y la búsqueda no puede cambiar, hacer otras cosas que no sean. Vive el Señor para siempre. Y vemos allí el Señor, yo me miraba yo mismo, me miraba un esqueleto, me miraba los huesos, aforrados en los huesos totalmente aquellos. Y el Señor para siempre, daba cosas. Yo pensé que yo iba a morirme en ese tiempo.
Gloria a Dios. Y ese es un jueves, vamos a decir un viernes, tenía que ir a Guadualito, tenía que ir a otra revisión allá. No hablaba, no tenía ya nada de voz, no me salía nada de voz. Vive el Señor para siempre. Pero esa noche del jueves, gloria al Señor, el jueves en la noche, yo le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios que hiciera un milagro grande, un milagro para poder testificar, que fuera Dios que metiera su mano, que sanara mi cuerpo, mi vida, y no fuera la ciencia, no era el medicamento, no eran las pastillas ni las inyecciones, fuera el poder de Dios para poder hablar como lo estoy tratando de hacer en esta hora, vive el Señor. Y eso sucedió. Le pedí a Dios, estando despierto aún todavía, vive el Señor, esas horas de la madrugada, ya eran como las 2 de la mañana por lo menos, vive el Señor. Ahí fue cuando el Señor allí se manifestó de una manera gloriosa. De mirar con los ojos cerrados, pude mirar como una luz, como la luz de un fosforescente, un bombillo largos, que la luz es blanca, blanca, más blanca que esa luz. Miré que traspasó el techo de la casa, el cuarto donde estaba durmiendo, traspasó por la boca del estómago. Yo miré esa luz que me cruzó la espalda. Aún todavía la veo en la mente aquello, porque recordar eso, vive el Señor. Oh, santo, vive Cristo, Espíritu de Dios. Me daba un miedo abrir los ojos. Hermano, que sentí que era Dios, sentí que era algo divino, sentí que era algo de la eternidad que había entrado allí en ese momento, que aquello iluminado, Señor. Duró un rato, no sé qué tiempo, mucho rato duró allí. Yo estaba viendo todo cuando salió todo. Vive Cristo. Se fue, desapareció en el momento, pero no desapareció de mi mente. Lo veo como hoy. Gloria al Señor, como hoy. Vive Cristo para siempre. Como hoy vive Cristo para siempre. Gloria al Señor. Lo veo como hoy. Y en ese momento se me fue el dolor de la espalda. Sentí tranquilidad, el dolor de la garganta. Eran 2 cosas rojas que tenía en cada lado. Se me quitó ese dolor, se me quitó el dolor de la espalda. Allá aclaró. Ahí tomé la muestra para llevar hacia Guadualito. Llevaba la muestra allí, se tomó muestra y todo. Examen de toda clase, de sangre, todo, de VIH, para ver descartar que estaba en mi cuerpo. Y el Señor para siempre, pero gloria al Señor. Y el Señor, si eres tú, que tú hiciste esto, Dios mío, el día lunes, porque el mismo jueves nos dieron el resultado. Pero yo cuando llegué de Guadualito, cuando llegué de allá, empecé a comer normal. La voz se me aclaró, empecé el dolor se me fue. Y en el jueves, gloria al Señor, y el sábado, y el domingo, y el lunes, vive Cristo para siempre. Cuando yo fui a buscar los resultados, maravilloso el Dios de la gloria. Siempre un poco temeroso, pero confiando en lo que había visto. Oh, gloria a Dios. Yo sé que ahí Dios te está tocando. Ahí Dios te está ministrando allí, vive el Señor. Y en ese momento, cuando el médico agarra allí, mira, 3 médicos, enfermeros. Allí vemos el examen de fulano de tal, que se hizo de saliva, de esputo, todo aquello. Se ha terminado, no tiene nada, salió negativo, vive el Señor. Los médicos dijeron, pero aquí le aparece con un problema de contagio, me provoca enviarte para el sanatorio en San Cristóbal en esa época. Estás herido, estás enfermo, yo le dije, doctor, yo soy cristiano, yo le creo a Dios. Lo que el doctor López dijo, no dijo algo contrario, era verdad, yo estaba así, pero a mí Dios me sanó, a mí Dios se me reveló anoche del jueves. Y yo empecé a llorar allí en presencia de la doctora Castillo, empecé la presencia de Dios, empezó a moverse poderosamente. Por eso yo creo en el Dios de los milagros, por eso yo creo en el Dios que levanta muertos, por eso yo creo en ese Dios maravilloso, vive Cristo para siempre. Por eso Dios te empezó a tocar allí, el Dios de la gloria, el Dios poderoso, el Dios sublime. Ahí no veas ese problema, no veas ese estorbo, no veas ese obstáculo, no veas ese impedimento, no veas esa barrera. Ahí Dios te está ministrando, ahí Dios te está tocando. No importa el problema en la vista, el problema en los huesos, el problema en ese colon, el problema de ese cáncer, el problema de ese SIDA. Dios es más grande que todo eso. Ahí para que operes en lo sobrenatural, para que andes, para que veas la gloria.
Espíritu Santo, maravilloso, el Dios, la gloria, Señor. Tú eres grande, Padre. Él es misericordioso, eres clemente, eres vivo, es real. Oh, maravilloso, el que vive, el que reina, Padre amado. Oh, yo no vea esos problemas. Esa es la fe para ver los milagros, la fe para ver las maravillas, la fe para ser impactado, la fe para ver las finanzas sueltas allí, milagros financieros, milagros en la columna, milagros en esa próstata, milagro en esa cabeza. Se va la enfermedad, se va esa dolencia, se va esa perturbación, se va esa sevez, se va eso que le tormenta, se va esa depresión diabólica por el para Dios vive para siempre. Dios te va a tocar allí. Oh, poder de Dios en esta hora, Padre amado. En esta hora, tócalo. En esta hora, ministralo, Dios mío. En este instante pasa su mano poderosa sobre esa vida, sobre esa mente, sobre ese corazón, Dios mío. Ese soplo en ese corazón, ese problema respiratorio, ese problema, Dios mío, Padre amado, allí en la vesícula, ese problema, Dios mío, en ese colon, ese problema allí, Padre amado, que ha venido afectando esa vida, ese hombre, toma esa vida, Padre amado, apropiate, Rey de Gloria, el poder de Dios, el poder de la palabra, rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras, rompe esas ataduras. Dios te toca allí, Dios es real, Dios es grande. Mi estimado hermano y amigo, usted que acaba de ver este mensaje en esta hora, colóquele mucha atención y distribúyalo. Dios le siga bendiciendo, le siga guardando, le siga ayudándole en todo su andar. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bendito sea Dios. Hermano Luis Armando Núñez Silva, Dios le bendiga, hermano, saludos. Esther Niño, Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Pedro Julio Curvelo, amén, hermano Elías. Mónica Pérez, Dios le bendiga. John B. Alejandro Barrera, gloria a Dios. Juliana Lisbeth de Herrera, amén. Pedro Leiso Sánchez, aleluya. Y Dios le bendiga a todos los hermanos que acaban de saludar por medio del Facebook. Gloria al Señor, Dios le bendiga. A mi hermano Armando Núñez, su esposa, sus hijos, la iglesia, la hermana Esther Niño, las hermanas que están allí, que de Dios, las hermanas y los hermanos que estuvieron allí pendientes, atentos, y los que van a ver después. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y muchas gracias, hermano, por esa bendición. Dios los siga bendiciendo poderosamente. Hasta otra nueva oportunidad. Un abrazo fuerte para todos los pastores, todos los hermanos, todos los amigos.